Hola, muy buenos días. Ya estamos de regreso con este segundo semestre y lo primero que vamos a ver en esta unidad es acerca del género dramático. ¿En qué consiste el género dramático? Ya hemos visto, hemos pasado por el género narrativo ampliamente y hemos visto algunos géneros literarios, textos literarios y textos no literarios. Hoy me quiero detener en el texto, en el género dramático, particularmente. Primero, se define como género dramático o textos dramáticos un conjunto de obras literarias cuyo contenido presenta un conflicto propio de la naturaleza humana, el que conocemos a través del diálogo de los personajes. Es decir, cuando uno abre un libro y se da cuenta de que están dispuestos los personajes y cada personaje dice algo, eso es el diálogo. Entonces, aquí no hay un narrador que nos introduzca la historia, que nos cuente la historia, sino que todo el diálogo, o sea, toda la historia está dada mediante mediante el diálogo de los personajes. Y también toda obra dramática también presenta un conflicto propio. Todo tiene que ver con el conflicto. A partir del conflicto vamos a ir descubriendo quién es el personaje principal, quién es el antagonista, que es aquel que se opone al protagonista, y todo tiene que ver con el conflicto. El protagonista es de quien se trata el conflicto. Siempre hay un conflicto en toda obra dramática. La palabra drama proviene de un concepto griego que es drao, que significa hacer, actuar, obrar, obrar, actuar mediante una obra. Una obra dramática entonces muestra acciones que llevan a cabo los personajes. Todas las acciones, toda la historia está centrada en el diálogo de los personajes y por lo tanto a partir del diálogo podemos descubrir la trama. Y hay tres tipos básicos o subgéneros dentro de la obra dramática. El primero y el más conocido es la tragedia, el pionero. Luego viene la comedia y posteriormente el drama propiamente tal. Ya explicamos enseguida. La tragedia, perdón, como todas las obras teatrales, dramáticas, surgen a partir del teatro griego, que era una representación a los dioses. Primero se representaba a los dioses, entendiendo y dando a entender cuál es el conflicto entre los dioses y las personas, y por lo tanto tenía un carácter mucho más profundo, y además, no conforme con eso, el diálogo era muy elevado, la temática era muy elevada, y por lo tanto era una obra la cual se representaba frente a los intelectuales de la época, frente a los filósofos de la época, a los reyes, los príncipes, los sacerdotes, y esto tenía inicialmente un tono religioso. Por eso decimos que la tragedia es una obra dramática de tono mayor y por la seriedad de los temas que trata, se llama tragedia porque es en honor a Tragos, que es el macho cabrío que representaba al dios Dionisio o Dioniso, que era el dios del vino y la alegría, y por eso se llama tragedia. Pero como la temática era muy elevada, los personajes que participan son personajes mitológicos, ya sea o héroes, dioses, semidioses, de la realeza, reyes, príncipes, generales. Y siempre el conflicto más importante en la tragedia es la lucha del hombre contra el destino, que generalmente es funesto y fatal. Por eso hoy cuando hablamos, si yo les comento, les digo, me ocurrió una tragedia, inmediatamente pensamos en algo fatal, inmediatamente pensamos en muerte o en un problema el cual es difícil de solucionar, o básicamente no tiene solución, que generalmente trae consigo muerte de alguien o de algo. La tragedia surge de esa forma, precisamente, en esta lucha del hombre contra el destino, recuerden que toda obra dramática trae un conflicto en sí, y en esta lucha del hombre contra el destino, el hombre no tiene nada que hacer, el hombre
generalmente es vencido por el destino, y en toda tragedia el protagonista termina siendo vencido. Y por eso es que esta acción provoca un estado de catarsis entre el protagonista y el público. ¿Por qué? Porque finalmente hay un reconocimiento de su condición, de que el hombre es frágil ante la vida, ante el destino, ante los dioses. Entonces, la tragedia muestra la fragilidad del hombre y no puede cambiar los designios de los dioses. La comedia surge posteriormente, ya que la tragedia tenía un diálogo muy elevado, una forma de reducir el nivel intelectual, y para que cualquier persona que va a apreciar una obra la pueda comprender, se relaja el diálogo y se comienza a utilizar la comedia, que también se dice que es una obra dramática de tono mayor, o sea, de gran extensión también, en la cual participan personajes comunes y corrientes. Y por eso que ya se hace más cotidiano, se hace más accesible, porque en el primero, en la tragedia, participaban dioses, semidioses, seres mitológicos, héroes, reyes. En la comedia participan personajes comunes y corrientes y están sometidos a los embates de la vida cotidiana. Es decir, toda la temática se centra en la cotidianidad. Y por lo tanto, en este relajamiento del diálogo, del nivel del diálogo, se presentan diálogos que hasta pueden ser considerados humorísticos, aunque no es una característica fundamental de la comedia. Puede presentar diálogos humorísticos, pero siempre con una visión crítica de los hechos. Hoy en día, cuando vemos comedia, generalmente asumimos de que tiene este tono humorístico, y los grandes humoristas o comediantes hoy en día, si bien hacen una sátira, una burla, una caricatura de las situaciones que se viven cotidianamente, pero todo comediante, fíjense en un Stefan Kramer, un Coco Legrand, un Jorge Alice, todo comediante trata de hacer una reflexión profunda sobre la vida también. No deja de tener una visión crítica de los hechos que ocurren. Y otra característica que tiene la comedia es que el protagonista siempre es vencedor, o diríamos, siempre gana el bien, o siempre gana el jovencito de la película. El protagonista siempre termina siendo vencedor. Ante los embates de la vida, siempre el protagonista vence. El drama también es una obra literaria mayor, de gran extensión también, que muestra acciones de los personajes donde lo trágico y lo cómico no se excluyen. Es decir, es posible que en el drama el protagonista siempre le vaya bien, no obstante puede terminar mal para el protagonista, o al revés, puede que vaya de tragedia en tragedia, o de dificultades en dificultades, y finalmente termine siendo vencedor. Por lo tanto, hay una mezcla entre lo trágico y lo cómico. Por eso el drama inicialmente se llamaba una tragicomedia, donde su tono puede ser más melancólico, eh, pero también es una reflexión cotidiana. Y el drama tiene la particularidad de que los personajes también pueden ser personas comunes y corrientes. Y el drama, en cierta manera, se parece más a la vida, y por eso decimos que enfatiza la perspectiva social, porque en la vida a veces se gana y a veces se pierde. Por eso que mezcla conceptos de la tragedia y la comedia. El protagonista puede terminar siendo vencido o siendo vencedor. Puede sufrir como puede no sufrir. Entonces el drama es más impredecible. Su tono es melancólico porque enfatiza en los aspectos valóricos de la sociedad humana que son atropellados. Y esto constituye un drama. Cuando yo le señalo y le digo, sabe, me ocurrió un drama, cuando hablamos de tragedias, si le digo me ocurrió una tragedia, inmediatamente pensamos en la muerte de alguien, o es un problema que no tiene solución. En cambio, si les digo,
amigos, alumnos, saben que tengo un drama, inmediatamente pensamos de que tengo un gran problema, pero que puede tener una solución. Por eso es que el drama es mucho más accesible que la tragedia. Y también hay obras dramáticas menores, menores en extensión, en profundidad, tales como la farsa sainete, la pantomima, las marionetas, la ópera, el auto sacramental, el entremés. Todo ello se constituyen como obras dramáticas menores porque son menores en extensión. Cuando pensamos que la obra dramática, si bien su propósito es la representación en un escenario, no necesariamente hablamos de lo mismo. Eh, la obra dramática y la obra teatral pertenecen a dos planos totalmente distintos. La obra dramática es un texto escrito por un autor a quien nosotros le llamamos el dramaturgo. No obstante, la obra teatral es una representación de la obra dramática, una representación física, una puesta en escena de la obra dramática. Y por eso una representación física y material de la obra dramática. Y quien la lleva a cabo es un director teatral, el encargado de esta expresión de arte, es el director teatral. El teatro pertenece a un plano distinto que no se considera en la obra dramática. El teatro tiene musicalización, tiene dentro de la escenografía, tiene iluminación, que eso no está dado por la obra dramática. Entonces la obra teatral pertenece a otra categoría distinta a la obra dramática, aunque están entrelazadas. Para que exista una obra teatral necesita primeramente una obra dramática, y toda obra dramática está hecha para ser representada en un teatro. Algunas características del texto dramático. Está compuesto por una estructura primaria o fundamental del lenguaje que corresponde a los parlamentos de los personajes, donde los personajes van hablando y ellos nos van contando la trama. Y por lo tanto eso se puede presentar ya sea en forma de diálogo, dos personas o más que conversan, que dialogan, valga la redundancia. Puede ser un monólogo donde solo una persona es la que habla. De hecho, he visto obras dramáticas, he visto obras teatrales en las cuales un solo autor, en una ocasión vi a Héctor Noguera haciendo una obra que se llamaba Calisto, que duraba como 1 hora 45 minutos, y él simplemente estuvo sentado en un sillón toda la obra, pero estuvo 1 hora 45, y es una de las mejores obras que he visto. Y es un monólogo. Él no habla con nadie, habla para sí mismo, o básicamente habla con el público. Está también el soliloquio, que es esa conversación que uno tiene consigo mismo, esa especie de desvarío. Y también está lo que se llama el aparte, que es cuando el actor o el protagonista, el que está actuando, se dirige al público sin que los escuchen los demás actores. Eso se llama aparte. Y también dentro de la estructura secundaria o la estructura externa, o el texto secundario contiene las llamadas acotaciones del hablante dramático básico. Esas acotaciones es todo lo que se pone entre paréntesis y que el protagonista o el actor que representa la obra no la lee, sino que esa acotación es para dar alguna explicación de cómo debe ser representada aquella obra. Entonces, esa acotación puede indicar la entrada o la salida de los personajes, puede indicar el tipo de escenografía también, puede indicar también el lenguaje proxémico, cómo debe ser la cercanía, la relación o el lenguaje no verbal del actor, en este caso de la representación, que incluye el lenguaje gestual de los personajes,
también puede ser explicado mediante una acotación, y esto puede variar, puede indicarse el tipo de luces o música que requiere la obra dramática. Todo eso se plasma en una acotación, que es lo que se pone entre paréntesis y no se lee a la hora de representar. Dentro de la organización externa del texto dramático, el texto dramático se organiza en actos, escenas y cuadros. Un acto es la unidad mayor en que se divide la acción. Es decir, una gran obra dramática puede contener un solo acto, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Los actos son como los capítulos en los cuales se divide la obra dramática en general. Estos actos pueden enmarcarse como el inicio, el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos dramáticos. Podría marcarse de esa forma. También está la escena, que al cambiar la entrada, o sea, la escena está marcada por la entrada o la salida de un personaje. Podemos estar actuando varias personas, pero entra o sale un personaje y ya cambiamos de escena. Aunque no se cambie la escenografía, solo está marcada, determinada por la entrada o la salida de los personajes. Y finalmente está el cuadro, que es la unidad menor en que se divide la acción. Y aquí se manifiesta así en el cambio escenográfico, en que esto más bien corresponde al teatro. Es decir, cuando cambiamos de un lugar a otro en la escenografía, no necesariamente el acto está marcado por por la apertura o el cierre del telón. El acto está marcado por aquello. Es posible que dentro de la obra pueda haber un cambio del cuadro, un cambio de escenografía, que puede estar determinado por las luces, un cambio de lugar dentro de la misma escenografía, pero el cuadro está determinado por este cambio escenográfico. Esto es lo que delimita o determina el cambio de un cuadro. También cuando hablamos de la acción dramática, es la suma de los movimientos internos y externos de los personajes que se ven enfrentados a una experiencia especial. Esto es lo que se conoce como el conflicto. Cómo se realiza, cómo se desarrolla el conflicto dramático. Y está compuesta por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga, y es lo que a uno lo mantiene en vilo para estar atento a la obra dramática. Estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Y en toda acción dramática se desarrolla en tres etapas: la presentación, el desarrollo y el desenlace. En la presentación es la parte inicial de la obra que nos muestra las líneas generales de lo que tratará la obra. Aquí es importante que en la presentación queda establecido cuál es el conflicto, y también, como se dice, se deja perfilado el conflicto y aparecen los personajes que van a intervenir. El protagonista y el antagonista deberían quedar definidos a partir de la presentación, a partir del conflicto. ¿De qué lado del conflicto está cada personaje? Y se nos muestran, como se dice popularmente, todas las cartas del juego. Todo se presenta, se presenta, valga la redundancia, en la presentación, donde se manifiesta el conflicto. Posteriormente viene el desarrollo, que generalmente es la más larga, porque es aquí donde se va desarrollando el conflicto, donde se va exponiendo, se va complejizando la trama. Porque si bien se presenta el conflicto, pero en la presentación todo resulta bien, hasta que hay algo que quebranta esa realidad
y es lo que da origen al desarrollo del conflicto. Y en ella se nos muestra qué curso van tomando los acontecimientos, cómo es que se van moviendo los personajes para poder lograr sus distintos objetivos y cómo va aumentando el conflicto, cómo se va desarrollando este hasta llegar a un punto que es el de mayor tensión, donde el problema alcanza su máximo grado. Y este punto lo denominamos el clímax, que es aquí donde se llega al reconocimiento de la condición. Es aquí donde aparece, se llama anagnórisis en griego, que es cuando el protagonista reconoce su situación miserable o vulnerable. Y eso es lo que se conoce como el clímax. Entonces, el desarrollo se va desarrollando desde, ya tenemos la presentación del conflicto, este conflicto se va incrementando, va aumentando hasta llegar a un clímax. Y luego, a partir del clímax, ya viene cerrándose el conflicto o decantándose y viene el desenlace, que es la parte final de la obra donde la madeja del problema ya se ha desenredado, donde las cosas vuelven a la normalidad y podríamos decir que el conflicto se acaba. Esto no quiere decir que siempre las obras dramáticas terminen con un final feliz. Recuerden que en la tragedia el protagonista termina mal y en la comedia el protagonista termina siendo vencedor y en el drama pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Aquí no se trata de que aquí el conflicto se acaba, pero no significa que se termine bien, necesariamente, ya que un conflicto puede solucionarse, por ejemplo, con la muerte del protagonista. Entonces, hablamos de que se acaba el conflicto, pero no necesariamente un final feliz. Bien, mis queridos estudiantes, a partir de esta explicación, le invito a que puedan desarrollar la guía número 9 que tiene que ver con todo esto y esperando que este video les pueda ser útil para el desarrollo de su guía. Así que estén muy bien y nos encontramos la próxima clase para, para continuar con las unidades que siguen. Que estén muy bien. Chao, chao.